¿Sabes, Caleb? Sí, papá. Cuando seas mayor y estés casado y tengas hijos, todo esto si Dios quiere, podrás hacer que tus hijos hagan las tonterías que tú quieras. Sí. Sí. Pero mientras tanto, ¿tú harás las mías? Hola, Pancinson. Hola, buenas, soy Miguel Gutiérrez y esto es Chaches Bills, los pájaros de Chache. Nerds. El vídeo de hoy se titula Free Guy vis la Biblia, 6 semejanzas, parte 2. ¡Comenzamos! En el primer vídeo vimos las dos primeras semejanzas que había entre la película del 2021 de Shawn Levy, la de Free Guy, y la Biblia. La primera fue la de Free Life vis el Jardín del Edén y la segunda fue la de Milikis vis el Dios Creador. Y también se hizo un breve resumen, así que si no te quieres perder el contexto, te animo a que veas primero el primer vídeo pinchando aquí o aquí o aquí, a ver si me sale hacerlo porque todavía no lo he hecho. Y en este nuevo vídeo vamos a ver la tercera semejanza, que es la de Antoine y Satanás, y la cuarta entre Mili y Jesús. En esta tercera semejanza, que es la de Antoine vis Satanás, entra el juego el mandante Antoine, que es el personaje interpretado por Taika Waititi, que hace del dueño tirano y avaricioso de la empresa Sonamis, la cual es la que produce el juego de Free City. La amiga de todo el asunto es que Antoine traicionó a Millie y Kiss, los creadores del juego de Light Itself o Free Life, ya que estos fueron a venderle ese juego a Antoine y él lo compró, pero les engañó, les dijo que no valdría, que no sería importante y lo archivó, supuestamente. Pero lo que realmente hizo fue quedarse con los códigos de ese juego y utilizarlos para el suyo propio, para el del Free City, pero de forma oculta. Aparte, a Antoine al principio le gustaba mucho Guy, porque le daba mucha publicidad, pero con el tiempo, como la gente empieza a hablar en las plataformas como YouTube de él, en vez de jugar a su propio juego, esto le enfada y decide cargárselo. Entre otras perlas de Antoine está la de engañar a toda la comunidad de sus jugadores, de sus clientes, ya que les dice que el siguiente juego, el de Free City 2, sería retrocompatible. ¿Qué quiere decir? Pues que los jugadores con los que están jugando en Free City 1 podrían jugar en Free City 2, pero es una mentira, al final fue un reemplazo. Tiempo después es descubierto todo el fraudeo que ha cometido Antoine con Milikis respecto del juego, pero Antoine se queda con los derechos de Free City durante un pequeño tiempo hasta que es detenido por la policía y encerrado. Repito, el fraude de Antoine es descubierto, el de engañar a Milikis con respecto al juego, pero durante un pequeño tiempo tiene los derechos de Free City hasta que finalmente es detenido y encerrado por la policía. Por todas estas cosas, la figura de Antoine me recuerda mucho a Satanás, el ángel caído que tomó forma de serpiente cuando engañó a Adán y a Eva para que comiesen del árbol de la ciencia del bien y el mal que Dios les prohibió que no comiesen. Satanás fue en su origen una de las criaturas más perfectas o la más perfecta que Dios creó, pero este se envaneció al querer ser como Dios. Las similitudes que posee Antoine con Satanás son muchas y casi idénticas en algunas ocasiones. Lo primero porque, así como Antoine dijo dos grandes mentiras a Millie y Kiss, una fue que no utilizaría el juego cuando sí la usó y la otra que el juego no triunfaría cuando sí triunfó, también Satanás dijo dos grandes mentiras. La primera fue decirle a Eva que Dios prohibió comer de todo árbol del huerto cuando solo prohibió uno, y la segunda, que si comían no morirían, cosa que sí sucedió tiempo más tarde. Por el pecado entró la muerte. Segundo,
porque los dos tienen un ansia desmedida por las cosas y la misma forma de intentar alcanzarlas. Antoine tiene una ansia desmedida por el dinero, lo manifiesta a lo largo de la película y hasta hace un trato con Millie para que ella le ceda todos los derechos que le corresponden de Free City a cambio de que se lo dé a él y salvar a Guy y el resto de criaturas y el juego. Y Satanás tiene una ansia desmedida por ser como Dios, por llevarse la gloria que solo le pertenece a Dios, hasta tal punto que intentó tentar a Jesús con los reinos que supuestamente le pertenecían, a cambio de que Jesús le adorase y se arrodillase delante de él. Lo tercero, porque Antoine coincide triplemente con el tipo de gobierno que tiene con respecto al juego, así como lo tiene Satanás con respecto al mundo, ya que los dos gobiernan un mundo que no les pertenece. A Antoine no le pertenece el videojuego o el mundo de Free City porque los códigos no eran suyos. A Satanás no le pertenece este mundo porque este mundo es de Dios, pero Dios le ha permitido durante un tiempo gobernar y ser el Dios de este mundo en minúsculas, y siempre bajo el permiso y la autoridad y la soberanía de Dios. Lo segundo, porque los dos gobiernan mundos rotos, caídos, violentos, tanto el mundo de Free City, que es un mundo totalmente de caótico, de misiones, de violencia, de maldad, como Satanás, que gobierna este mundo igual caído, malvado, no hace falta yo creo explicarlo, ¿no? Guerras, enfermedad, muerte, por todos los lados. Y también una cosa muy interesante, el tercer punto es que ambos mundos, a pesar de ser rotos, caídos, malvados, tienen destellos, se ve que en un principio fueron puros, fueron buenos. En el mundo de Free City está oculto el mundo de Free Life o Life Itself en el propio mundo de Free City, de tal forma que solo se puede ver a través de las persianas de la casa de Guy ese mundo. Y en nuestro caso, esa pureza que se ha perdido en parte, pero que se puede observar todavía la divinidad, el eterno poder de Dios, es en la creación. Refleja todo eso. Lo cuarto, porque del mismo modo que Antoine es, en palabras de Millie, descarado, arrogante y muy bueno en lo suyo, y también en la película se manifiesta como un hombre mentiroso, avaro, egoísta y sin escrúpulos, Satanás, en palabras de la Biblia, era el animal más listo de todos los animales del campo, actúa como un león rugiente buscando a quien devorar, dice de él que ha venido para robar, matar y destruir, dice también que es el padre de la mentira, y lo último, que se disfraza como ángel de luz. Esto es muy interesante porque muchos lo ignoran, e incluso Antoine también actúa como él en este sentido, poniendo otra cara amable con tal de conseguir lo que él quiere. Por último, la semejanza para mí más sorprendente de este punto entre Antoine y Satanás es que es casi idéntico, de igual manera que Antoine fue vencido cuando fue descubierto su fraude, en el sentido que fue recuperado el mundo de Life Itself, las criaturas que estaban en Free City fueron salvadas, Guy también fue vencido. Pero durante un pequeño periodo de tiempo, Antoine seguía teniendo los derechos de Free City, hasta que finalmente es arrestado y detenido por la policía y juzgado. Pues Satanás es lo mismo que le pasó. Cuando Jesucristo murió en la cruz y resucitó, Satanás fue vencido. No tenía potestad y autoridad sobre el pecado. Jesús salvó a todas las personas que creían en él, pero Dios le permite a Satanás que siga teniendo poder y que siga actuando, un poder limitado,
siempre bajo su soberanía, y que siga actuando hasta la segunda venida de Jesús. Y ahí será juzgado y echado al lago de fuego, junto con los demás demonios y las personas que no crean en Jesús. Como ya dijimos, Guy es el personaje secundario del videojuego de Free City, o también llamado personaje no jugable. Pero Guy en un principio fue diseñado, tiene en su interior los códigos de inteligencia artificial creados por Millie Keys para que él viviera eternamente en Free Life. Pero a causa de que Antoine engañara a Millie Keys y usara los códigos para ese juego, obligó a Guy a estar en un sitio malvado, violento, caótico. Antoine quería cargarse a Guy como venganza de ser descubierto por Millie Keys, pero Millie hace un trato con él, renunciando a todos los derechos que le pertenecían de Free City, en royalties, que serían millones y millones, a cambio de Guy, de las criaturas y de Free Life, del código, para que ellos pudieran vivir eternamente bajo la protección del deleite de Millie Keys. Al igual que hemos dicho de Antoine con Satanás, que las similitudes son muchas y casi idénticas en algunas ocasiones, ocurre lo mismo entre Millie y Jesús. Lo primero porque Millie y Jesús diseñaron a sus criaturas para vivir bajo la protección y el deleite en un lugar idílico eternamente, tal y como vimos en el primer vídeo. Nosotros, los hombres, los humanos, sí tuvimos la oportunidad de haber elegido obedecer y creer a Dios. Este es el tema del libre albedrío. Sonrío porque imaginas las veces que he tenido que repetir esa palabra, que veremos en el siguiente vídeo si Dios quiere. Lo segundo porque Millie tuvo que dejar este mundo, el mundo donde ella pertenecía, y meterse en el mundo virtual de Free City y hacerse jugadora, siendo ella la creadora y teniendo contacto directo con sus creaciones hasta que consigue el objetivo de recuperar su obra y salvar a sus criaturas y sus creaciones. Es decir, Millie no solo deja el mundo de donde ella venía, sino que también se despoja de lo que ella era. Ella era la creadora, para ser jugadora, haciéndose al mismo nivel que ellos, para recuperar su obra, para salvar a sus criaturas. Jesús hizo exactamente lo mismo, siendo Dios, siendo el creador. Vino a este mundo en forma de hombre, en forma de su propia criatura, para acabar su obra, para salvar a sus criaturas. Y también en esos momentos, hasta que él acabó la obra, tuvo contacto directo con sus criaturas, como le pasó a Millie. Lo tercero, porque de igual forma que Millie se interpuso entre el hacha de Antoine y los sistemas informáticos que contenían o albergaban el mundo, el código de inteligencia artificial, el mundo de Free Life o Life Itself, y las criaturas, incluidas las de Guy, para salvarlas, tuvo que renunciar incluso a su futuro, darlo todo, dar los derechos que le pertenecían a ella por el código de inteligencia artificial que ella había creado, millones y millones. Lo mismo hizo Jesús, y más fuerte. Porque Jesús no es que renunció a todo, es que Él lo dio todo, Él se entregó, Él dio su propia vida a causa de sus criaturas. Lo cuarto, porque de la misma manera que solo los millones que renunció Millie podía satisfacer el anhelo de Antoine, equilibrar la balanza para que no matara todo lo que Millie quería, Jesús tuvo que pagar el precio que el hombre no podía pagar. La perfecta justicia divina demandaba la sangre inocente y sin pecado de su Hijo para satisfacerla, no había otro modo. En lo quinto y último, porque del mismo modo que Millie murió estando en el juego, en el Free City, y resucitó, volviendo a meterse, volviendo a estar
en el juego, de nuevo en Free Life con Guy, y preparándole esa nueva morada, ese nuevo lugar para él y el resto de sus criaturas, Jesús hizo lo mismo. Murió y resucitó. Del mismo modo que Jesús venía del cielo y vino a este mundo para morir y dar su vida, murió en este mundo, pero resucitó también en este mundo. Y ahora dice su palabra que está preparando lugar en el cielo para todo aquel que crea en él. Bueno, pues para concluir, me gustaría destacar que estamos viviendo en los últimos tiempos de este mundo, en los tiempos entre la muerte y la resurrección de Jesús y hasta que llegue su segunda venida. A la vez también es el periodo de tiempo en el que Satanás fue vencido en la cruz de Cristo al resucitar hace 2000 años y sigue gobernando siempre bajo el permiso y la soberanía de Dios hasta que Jesús regrese por segunda vez y Satanás, los demonios y las personas que rechazaron a Jesús sean juzgados. Todos seremos juzgados, pero todo aquel que ha puesto su esperanza en Jesús será salvo. Esta es una de las razones por las que la maldad sigue existiendo en este mundo de una forma muy exacerbada y cada vez va a más. Como hemos visto, la palabra decía de Satanás que ha venido para robar, matar y destruir, que es el padre de la mentira. Yo creo que estos 4 adjetivos juntos simbolizan muy bien el rumbo de este mundo: la destrucción, la matanza, el robo, la mentira. Pero la maldad que existe en el mundo no es solo consecuencia de la influencia que Satanás ejerce en él, sino la propia maldad de las personas que vivimos en él. La palabra dice en Romanos 3, del 9 al 12, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni uno solo. La Biblia también dice en Juan 3, 19 al 20, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no va a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. En Romanos 2.1 dice la palabra, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Todo esto quiere decir que el hombre es malo y no se arrepiente de su maldad, porque aunque sepa en su conciencia que lo que está haciendo está mal, no quiere dejar de hacer lo que él ama, que es lo malo. Pero cuando el hombre juzga con la boca a otro hombre en alguna cosa, está manifestando públicamente lo que él mismo cree en su corazón, que existe el bien y el mal, y que debería hacerse el bien aunque él mismo no lo haga, aunque él mismo no quiera hacerlo. Repito, el hombre es malo y no quiere arrepentirse de su maldad porque es lo que él ama, es lo que él quiere, aunque sepa que esté mal. Y no le interesa venir a la luz, no le interesa venir a Jesús, porque todo lo que hace el malo es manifiesto. Y a la vez él mismo se contradice, porque cuando ve a otra persona y juzga a otra persona alguna cosa, está reconociendo que hay bien y mal, que hay un bien y hay un mal. Pero, y está reconociendo en su corazón que es cierto. Y a la vez que está haciendo eso, está reconociendo que él debería ser juzgado por lo que él hace, al declarar que el otro está haciendo mal. Por tal razón, esta persona está admitiendo su propia condenación. Todos nosotros, cuando juzgamos a otros, estamos admitiendo nuestra propia condenación. Estamos admitiendo que somos malos, aunque nosotros mismos no queramos reconocerlo. Pero aquella persona que ponga su mirada en Jesucristo será salva. Eternamente tiene una relación con Él. Bueno, pues con esto concluimos el segundo vídeo de Free Guy Vis la Biblia.
Y el siguiente vídeo, si Dios quiere, la tercera parte, compararemos a Buddy con el libre albedrío. Muy fuerte. Esa escena es muy fuerte. Ojalá que toda persona también que esté viendo este vídeo haya visto primeramente Free Guy, e incluso antes de verlo vea la película y luego vea esto. La escena de Buddy, entre Buddy y Guy, es muy parecido a cuando un cristiano le muestra o quiere enseñarle el evangelio, sobre todo al familiar más cercano y más querido que tiene. Por eso es una parte que, si Dios quiere, es muy especial para mí hablar. Y el último punto, el sexto punto, será el de Free Life, con el cielo, una bonita esperanza. Nos vemos. Sin más, Blas. Un outro. Un outro es un final de un vídeo gracioso. Papá no tiene. Mi papá no tiene un outro. Adiós, Simpsons. Adiós, Basinchons.